Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde la Unidad de Desarrollo Regional UDR en el municipio de La Tebaida, el departamento del Quindío. Me encuentro con la directora Marta Liliana Herreño Múnera. Bienvenida a Estación SOC. Rosenberg, un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de Estación SOC. Es un privilegio para mí estarte acompañando el día de hoy. Para mí también es un gusto estar en este lugar tan bonito, tan caluroso, un lugar que es acogedor en todos los sentidos. Y yo quiero que nos cuentes cómo es este lugar, cómo es La Tebaida, qué lugares representativos hay alrededor de este sitio. Bueno, primero contarles a todos que La Tebaida queda en el departamento del Quindío y realmente para nosotros es el corazón verde de Colombia. La Tebaida y el departamento del Quindío como tal son un orgullo, es amor, es tener como ese sentido de pertenencia por esta tierra, es algo bien lindo. Y pues La Tebaida es efectivamente un municipio con un clima muy cálido, pero con una gente muy dispuesta, muy emprendedora, muy dinámica, y así lo hemos podido identificar desde la UNAD, que hace unos meses estamos aquí en el municipio de La Tebaida y nos han abierto las puertas totalmente. A mí me gusta cuando hablo con mis entrevistados y ir conociéndolos y que nuestros oyentes de Radio Más Virtual los puedan escuchar y ir más o menos calculando quiénes son, y a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. En este caso vamos a partir de una línea de tiempo. ¿Quién es Marta Liliana Herreño Múnera? Bueno, qué pregunta tan difícil. Cuando uno le preguntan ya quién es, se vuelve un poquito más complejo, pero bueno, yo soy una persona, creo que coincido mucho con la UNAD, me encanta ese valor y yo soy una persona solidaria, una persona que piensa siempre en los demás, y por eso desde el momento en que entré a esta universidad me pareció maravilloso, porque es realmente pensar en las personas que tienen mayor necesidad. A nivel académico he tenido pues la oportunidad de formarme. Primero arranqué como comunicadora social, es mi pregrado. Soy especialista en gerencia y mercadeo, magíster en administración, y pues en este momento estoy en el proceso con el doctorado en educación. Cuando yo te escucho, entonces, comunicadora social, especialista, magíster, entonces, ¿cómo fue tu cercanía con la universidad? Bueno, es bastante particular también. Porque has estado en varios, mejor dicho, has visto la universidad desde varios puntos de vista. He sido privilegiada porque he tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios. ¿A qué me refiero con ello? Yo arranqué directamente con la sede nacional, y si les puedo confesar algo, o sea, yo ya venía trabajando con varias universidades en mi trayectoria como profesional. Tuve la oportunidad de trabajar en otros lugares de Colombia como Caucasia, el Bagre, en el Chocó estuve en Quibdó, estuve en Ismina, estuve en Bogotá, pero en algún momento volví a Armenia y empecé a trabajar con una universidad acá en el Quindío. Bueno, eres del Quindío. Sí, yo soy cuyabra. Partamos de ahí. ¿Qué es esa expresión? ¿Cuál es? ¿Qué significa? Bueno, realmente el gentilicio de las personas que nacieron en Armenia es armenita, pero coloquialmente a las personas que nacieron en Armenia como tal se les dice cuyabros. Eso ya es una expresión cultural por un tema histórico que incluso comenzó como una expresión despectiva de las personas que habitaban el municipio de Calarcá, y cuando Armenia se comenzó a perfilar como la capital del departamento del Quindío. Recuerden que el departamento del Quindío es un municipio, perdón, un departamento muy joven. En ese momento las personas de Calarcá lo que nos dijeron fue como, pero ¿por qué si nosotros llevamos más tiempo deberíamos de ser nosotros la capital? Que ellos también son bastante fuertes. Pero llegó el momento en que ya se definió que era Armenia, y ellos comenzaron a decir de manera despectiva, no, como acá en esta zona se veía, o en Armenia se veía mucho la planta cuyabra con los totumos, sí. Es de una planta rastrera. Y ahí comenzaron a hablarlo, a llamarlo así a las personas de allí. Sin embargo, ese concepto fue evolucionando y ya lo hemos apropiado tanto que tú le preguntas a cualquier persona de Armenia ¿de dónde es? O sea, sí. Y de una te dice, soy cuyabra. ¿Sabe? Cambiaron el concepto, le dieron el lado positivo. Tal cual.
Incluso las alcaldías, la administración anterior utilizaba mucho el concepto Cuyabro. Pero te escuché hablar entonces, Ismina, estuviste en otras partes de Antioquia, ¿cómo fuiste a dar allá? Bueno, con una fundación que trabajaba con poblaciones mineras y también justamente con esas poblaciones, con los barequeros o mineros artesanales. Entonces me llaman y me dicen queremos que estés acá justamente porque he tenido siempre como esa vocación de trabajar con las personas que tienen mayores necesidades. Y me dijeron, no, tu perfil es bueno para que estés aquí. Empecé a trabajar con ellos, todo el tema de formalización minera, el acompañamiento ambiental en todo el tema de estas poblaciones, enseñándole a las personas también a cómo era el proceso, cómo se debía de manejar todo el proceso del oro para que no impactaran de manera negativa en el ambiente. Y en fin, así se fue desarrollando y gracias a esa fundación estuve en diferentes partes del país acompañando como tal estos procesos. O sea que ahí ya iba en tu ADN todo ese trabajo social, trabajar con comunidades, trabajar con la población vulnerable de Colombia. Siempre, siempre, incluso desde que estaba en el colegio siempre he tenido como tal esa vocación y por eso siempre me ha gustado y llegué a este espacio donde definitivamente me han abierto las puertas para ello y por eso estoy feliz. Entonces ibas desarrollando tu vida laboral y tu vida académica, ibas avanzando en los dos campos. Ahora, ¿cómo llegaste a la universidad? Bueno, yo trabajaba con otra universidad, con la Universidad Nacional, en un proyecto con la OIM y justamente en ese momento estaba viviendo en el Chocó desarrollando ese proyecto. Fue algo bien bonito, bien interesante, pero estando allá me llamó alguien algún día y me dijo, nos llegó tu hoja de vida, no nos preguntes cómo, no nos preguntes por qué estás interesada en iniciar este proceso de selección. Y yo, ok, de hecho, yo trabajo en la Universidad Nacional y me dicen, te llamamos de la Universidad Nacional y no teníamos mala señal. Yo no entendía la última parte. Y yo, ok, hagámosla. Pero sí. yo trabajo con la Universidad Nacional. No, no es la Universidad Nacional, es la Universidad Nacional, Nunca entendí eso. Yo, listo, hagámoslo. Empecé el proceso de selección, todo virtual porque estaba en Quibdó. Claro. Y un momento a otro me dijeron, o sea, eso fue un proceso como de 3 meses, y un momento a otro me dijeron, ya había terminado ese proyecto, esa parte del proyecto allá, y me llamaron un día y me dijeron como, tienes reunión, entrevista mañana con el rector, y yo, listo, yo voy. No, puedes hacerla virtual, igual como has venido haciendo todo el proceso, y yo les dije, no, yo voy. Y fue algo muy bonito porque mi primera entrevista presencial con la universidad fue directamente con el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, y fue empezar a conocer esa proyección pues del mentor de todos nosotros a nivel institucional y fue algo muy bonito. Entonces es poder tener un pensamiento de aportar a todos, poder trabajar sin competencias, poder trabajar realmente por la comunidad, poder trabajar por esas necesidades y ahí es donde está el tema, esa misión tan clara que es llevar educación a todos los colombianos. Básicamente es sin tener límites, todos tenemos los mismos derechos. Una pregunta así muy filosófica, cuando tú estabas hablando con el señor rector en esa entrevista, terminaste tu entrevista con él, ¿qué pensaste? ¿Qué te quedó de esa entrevista? ¿Qué te quedó de haber hablado con él? Yo había trabajado en otras universidades, sin embargo, al entrar acá, comprendí que realmente no era algo totalmente diferente. De hecho, cuando comenzó a decirme, este es el metasistema. Para ustedes estaba con otra persona. Sí. Y también nos dijeron en ese momento, listo, ustedes se quedan trabajando con nosotros. Y comenzó a preguntarnos, ¿qué creen que es esto? Y entonces la vi así, la vi y yo le pegué a varias. Y la otra persona obviamente no había trabajado con universidades y quedó como, no, me quedo quieto porque, bueno, entonces me dijo, no, se nota que has trabajado con universidades porque no cualquiera entiende eso. Pero sí, obviamente fue empezar a entender esa magnitud de lo que era la UNAD. Y tuve la oportunidad de, a la semana, esa misma semana que entré a trabajar a la UNAD, se estaban graduando las personas desmovilizadas en el proyecto Arando la Educación.
Yo empecé a trabajar con la sede nacional, que tú hace un momento lo mencionaste. Tuve la oportunidad de trabajar y arrancar trabajando en la UNAD, en la sede nacional, y empezar con ese proyecto, con la graduación de esas personas, en donde incluso pues, las personas desmovilizadas que aún no habían terminado su bachillerato, se había acabado de firmar el acuerdo de paz, entonces ellos venían en ese proceso. Ya ver a las personas graduándose no con un fusil, sino que incluso se tenía que bajar una chica que estaba en plena ceremonia y la bebé de ella estaba abajo llorando, le tocó que bajarse del escenario para poder darle pecho a la bebé. Súper lindo, o sea, una escena en la que todos decían, cambiaron el fusil por esto, y eso es lo grandioso. Entonces, entender hasta dónde llega la universidad es algo maravilloso. En esa línea de tiempo, entonces, estabas en el Chocó, te llaman de la sede nacional de la Universidad Nacional de Alta Distancia, te pasas para la UNAD, pasas de vivir en Quibdó o en el Chocó y pasas a Bogotá, un cambio total. Clima, estructura, sociedad, una cantidad de aspectos. Cuando dimensionas la universidad y empiezas a darte cuenta, como en esa ceremonia de grados, ¿tú qué empiezas a observar? Y dices, ¿con qué me identifico yo? Si yo tengo en mi ADN la solidaridad, trabajar con las comunidades, trabajar con la gente, tú dijiste, llegué a un punto donde me siento y voy a aprender demasiado. ¿Qué aprendiste en ese momento? ¿Qué se te vino a la mente? ¿Qué se me viene a la mente? Yo aprendí a trabajar por Colombia, a trabajar en conjunto, obviamente aprendí de la institución muchas cosas. Dentro de la entrevista que me hizo el rector, obviamente el concepto, aprender a aprender. También el cómo nosotros tenemos ese compromiso y cómo nosotros también tenemos que iniciar y comprender los contextos a profundidad para poder aportar a ello. Conocer cuáles son esas condiciones y eso es lo que llevamos en cada uno de los centros, en cada una de las sedes de la universidad, entender cuáles son los contextos de cada una de esas personas para poder resolver esas problemáticas, aportar esas problemáticas. La mejor forma de transformación social es la educación, y eso es lo que más me ha quedado claro en esta universidad. No es solamente ir a formar por formar, es formar con propósito. Líderes transformadores. Exactamente. Líderes transformadores en los territorios, en nuestras comunidades. Y vuelvo al tema de la línea de tiempo. Avanzando la universidad, antes de llegar a ser directora de la Unidad de Desarrollo Regional aquí en la Tebaida, háblame de esos tiempos en la universidad. Sede nacional, ¿qué empezaste a hacer? ¿En qué vicerrectoría te movías? ¿Qué era tu vida cotidiana? ¿Cómo era tu día a día? Bueno, yo arranqué en la sede nacional con la gerencia de comunicaciones. En ese momento no era gerencia de comunicaciones, era el grupo de comunicaciones. Y cuando arrancamos en ese proceso, comencé como comunicadora social, empezamos a aportar allí, conocer, porque además trabajar en el área de comunicaciones en una universidad como esta y tener que entender todo de manera tan minuciosa, y que de pronto estábamos en un punto donde iban las personas a preguntar sobre cualquier actividad, cualquier solicitud, y lo primero que decían, yo soy de la SBTI, yo soy de la CISA, y yo, ok, la primera semana yo ¿a qué horas me voy a aprender esto? ¿Qué es? Claro. Pero la logramos. Llegó el momento en el que tenía tanta comunicación con las zonas que se fue resolviendo todo, fue mucho más fácil. Y pues ahí ya comencé a asumir el liderazgo nacional de contenidos. Después, primero se crea la gerencia de comunicaciones con la doctora Daisy Ávila, que asume la gerencia, y yo subí al liderazgo nacional de contenidos. De allí generamos muy buenas estrategias, muy buenas dinámicas, y bueno, de ahí ya tenía entonces contacto con todas las decanaturas, todas las escuelas, con las vicerrectorías, con las gerencias y demás, y eso me permitió tener muchísimo más conocimiento y de primera mano poder estar, digamos que atenta a todos esos procesos. Ahí es el proceso de la sede nacional. ¿Qué es dimensionar comunicaciones desde la sede nacional? ¿Qué es dimensionar? Aquí estamos hablando de un municipio, de la unidad de desarrollo regional en la Tebaida. Una cosa es en la zona occidente donde nos encontramos, los 6 centros,
pero cuando tú estabas en la gerencia es dimensionar las 8 zonas que tiene cobertura nacional en todo el país. Entonces tú, ¿cómo veías eso? Cuando tú te enfrentabas a todo un país, ¿cómo era eso? Tú lo mencionas y lo dejas muy claro. Cuando hablamos de zona occidente hay unas particularidades. Es muy diferente cuando hablamos del Chocó, cuando hablamos de Antioquia, cuando hablamos del Quindío. Bueno, de pronto Caldas, Quindío y Risaralda tienen una línea cultural mucho más acorde. De pronto con Antioquia son más acordes estos departamentos, pero con el Chocó de pronto no lo es tanto. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente, el comportamiento, incluso los canales de comunicación son totalmente diferentes, pues que funcionan directamente en este tipo de comunidades. Ahora llevémoslo a un contexto nacional. Hay que entender que tenemos personas que están en esa Colombia profunda, que no tienen un fácil ingreso a los medios, acceso a los medios de comunicación. Tenemos también el caso, por ejemplo, de las personas que están en La Guajira, las personas que están en la costa caribe en general, las personas que están en el Amazonas, que están en Nariño. Son culturas totalmente diferentes. Entonces, entender que a cada una de esas comunidades, de esos departamentos y demás, hay que llevarles esa comunicación como a ellos les funciona, como para que ellos la reciban de una manera apropiada. Ahí es donde está un reto muy grande, y de hecho lo mismo pasaba con las mismas estrategias de mercadeo que de pronto llegábamos a implementar desde la misma área de contenidos, y es entender eso, entender que como por ejemplo el tema del perifoneo. Tú no te imaginas un perifoneo en Medellín, en el Poblado, porque no va a funcionar. Claro. Sin embargo, en municipios como este puede funcionar perfectamente. Correcto. Y entender que todo ese tipo de herramientas deben de estar pensadas según la población, según la comunidad y las condiciones que tenga cada una de ellas. Todos dejamos huellas. Somos personas que trascendemos, dejamos huellas en las personas, en las instituciones, en la sociedad, en la universidad, en la zona, en el país, para ya pasar a la siguiente parte, que es llegar a la unidad de desarrollo regional. ¿Cuál fue tu huella en la gerencia de comunicaciones y marketing? ¿Cuál fue tu sello personal? Yo diga, Liliana se caracterizó por... Yo creo que ellos lo saben. Yo me caractericé por unir a todo el equipo de trabajo, por facilitar los procesos con las demás unidades académicas y administrativas, por procurar siempre hacer un buen trabajo y tener, pues darle importancia a cada una de las solicitudes. ¿Por qué? Porque todos tenemos pues ese mismo derecho. Entonces creo que ese fue mi sello en ese momento en la gerencia de comunicaciones. Has utilizado 3 palabras claves: solidaridad cuando comenzaste, ¿sí? Luego ahora dices que trabajo en equipo, y esa parte del trabajo social con las comunidades. Ese fue tu sello en la universidad, y utilizaste 2 palabras clave, que fue aprender para aprender, aprender a aprender. Ajá, ¿sí? Exactamente. Vamos ahora a pasar a lo que es en sí la unidad de desarrollo regional UDR La Tebaida. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, hubo un momento en que yo dije o tomé la decisión de hacer un alto en el camino, porque llegó pandemia. Yo ese primer año con pandemia, en el 2020, estuve trabajando incluso desde aquí, porque tenía a mis papás acá en Armenia. Entonces yo dije, me toca que ir a cuidarlos, estar pendiente de ellos y demás. Entonces era trabajar todo de día y noche. O sea, por el contrario, el trabajo se nos duplicó. ¿Por qué? Porque teníamos ya que hacer todo digital. Claro. Entonces ahora sí éramos mucho más dinámicos con las zonas y demás. Pero ahí digo, en este momento, por las mismas condiciones, no me es fácil regresarme a la sede nacional, a vivir a Bogotá, porque ya tenía todas las cosas acá, y sabía que en algún momento tenía que regresar. Me vengo para el Quindío, y pues en algún momento sí lo pensé como vamos a trabajar en zona, llegué a pasar hojas de vida, pero pues como que en ese momento no, todo quedó así. Tenía una compañera que había trabajado con la gerencia de comunicaciones y estaba trabajando en zona occidente, y tenía también un compañero con el que había trabajado bastante, que era líder de comunicaciones en ese entonces, Miguel Ramírez.
y ya habíamos tenido muy buena dinámica, él sabía que yo le colaboraba con todas las cosas y demás, y ellos dos se encargaron de hablar con la directora zonal y decirle, ella está acá. Sí. Y un día me llaman y me dicen, ¿cómo así que tú estás aquí y que no estás trabajando con la universidad? Pues queremos aprovechar esos conocimientos porque conocer la UNAD no es fácil y entender la UNAD no es fácil, pues miremos a ver cómo vamos con el proceso. Arrancamos todo ese proceso y un momento que yo ya venía con un proceso de un convenio, yo ya venía en la cabeza con un tema de un convenio de profesionalización con los periodistas del Quindío. Justamente en esos días arranqué o adelanté todo el tema con el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Quindío y estábamos sacando adelante un convenio. Yo ya no estaba en la universidad, pero aún así seguía sacando adelante ese convenio y tenía contacto con la doctora Gloria, la directora nacional. Cuando presentamos ese convenio, ya veníamos con un proceso con el rector informando. Yo en algún momento le dije, señor rector, es posible que yo vaya a Gobernación del Quindío, estoy adelantando este convenio, es posible que vaya en representación de la UNAD para poder hacer esto, incluso estábamos pidiendo nuevos recursos que les iban a ayudar y demás. Y él lo primero que dijo fue, claro que sí, y de hecho es hora de que vuelvas a casa. Y en ese momento entro ya a trabajar, no como administrativa, sino como docente. Y ya empieza un proceso nuevo en donde como propósito, como misión, el rector y la doctora Gloria me dijeron, listo, de aquí en adelante vas a trabajar por la UNAD en el Quindío. Y ahí empezó todo un proceso en donde comenzamos a tocar puertas, comenzamos como con varios temas y que hubo muchas opciones en su momento. Con Armenia tuvimos varias posibilidades, pero realmente llegó el momento en el que miramos como varios municipios y la Tebaida nos abrió las puertas. Ahí yo, en ese momento yo ya estaba trabajando con Dos Quebradas. En ese entonces era el CECAP Dos Quebradas. Sí. Y termino de trabajar allá, fallece mi papá. Entonces hice como una pausa de 8 o 15 días después de haber terminado contrato, porque terminé contrato, mi papá fallece un 23 de mayo, el periodo académico terminaba el 10 de junio, estaba full de trabajo. Termino el periodo académico y a la semana hablo con el alcalde de la Tebaida de una, nos dice sí, yo confío totalmente en esto. Y en medio de todo ese proceso fue como que me refugié mucho en eso y todo salió en cuestión de días y ya teníamos incluso visita de la gerencia de infraestructura, tuvimos todo ese proceso y fue muy bonito porque nos empezaron a abrir las puertas con todo y ahí ya seguíamos trabajando con ese propósito, ya empezamos a trabajar con los contratos, que obviamente es un proceso arduo porque hay que mirar minucia, porque todos los contratos tienen que estar muy bien y demás. Yo quiero detenerme allí. Efectivamente, tu vida dio otros giros. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando estabas muy joven, allá te tocó te tocó lo del terremoto de Armenia, todo ese tipo de cosas. Tu vida laboral te llevó a Quibdó y a otros lugares de Colombia, ya no lo contaste. Llegaste a Bogotá, gerencia de comunicaciones, en esa época las comunicaciones en el país, ya luego se denomina la gerencia. Vuelven los cambios en tu vida, pero ¿cómo es que decidiste regresar a tu tierra? Decidiste regresar a la Tebaida, o sea, dice toda la vuelta y regresaste otra vez al Quindío. Si yo digo no tanto a ese qué, por qué, uno dice, terminaste siendo la directora en tu territorio. Y es algo bien bonito. Yo siempre he trabajado sin ninguna pretensión. Yo siempre he trabajado con ese sentido de solidaridad, pensando en ese bienestar para todos, no solamente para mí, sino para todas las personas que están alrededor, para las personas del municipio y demás. ¿Cómo resulté aquí? O sea, la misma vida me llevó a esto.
y ahí vamos, o sea, se ha ido dando todo y se ha permitido eso, o sea, lo más importante es impactar de manera positiva, dejar esa huella. Así como yo te preguntaba ahora cuando te entrevistó el señor rector y te quedaste pensando y me entrevistó el rector directamente, no pasé por talento humano, sino que directamente el rector me entrevistó. Ahora cuando llegas aquí a la Tebaida, hablas con el alcalde crea el proyecto de la universidad, haces toda la gestión y nos encontramos ahora con este lugar. Tú llegas aquí y entonces empiezas a mirar allí, hasta que el alcalde te dice, no, ubícate en esta parte del museo. Y cuando tú llegas a esa parte del museo y empiezas a encontrarte con lo que es el territorio, ¿cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue ese paso a paso, ese minuto a minuto? Por allá el 28 de junio del 2023 se firma el comodato, nos entregan el comodato, pero también a nivel institucional se tiene que crear como tal la UDR a través del Consejo Superior. Se creó a partir del acuerdo 035 del 31 de octubre del 2023 del Consejo Superior. De ahí ya sí se puede dar la asignación presupuestal. Bueno, iniciamos con todo ese proceso. Ahí ya teníamos, o sea, ya pensando en ese momento ya teníamos metas. Pero realmente nosotros no tuvimos matrícula sino hasta la segunda semana de enero. Y teníamos 2 semanas para ayudar a matricular. O sea, llegamos a un 28% de la matrícula, fue mucho, y realmente yo estaba prácticamente sola en ese momento. Yo no tenía apoyo de nadie más, porque no todos pertenecían a otras áreas. Yo era la única que estaba en ese momento como UDR La Tebaida. Entonces la gerencia de infraestructura dijo, listo, ya vamos a iniciar obras. Comenzaron las adecuaciones, era un espacio que había que organizar, que también tenía muchos detalles, que se tenía que adecuar para las necesidades puntuales de nosotros. Ellos arrancaron el 3 de enero y estábamos en proceso de contratación de la persona de registro y control académico, del asistente de dirección y de la líder local de la gerencia de plataformas e infraestructura tecnológica. Y cuando arrancamos allí, ellos empiezan con el proceso, pero claro, pintando, lijando y demás. No teníamos internet. No teníamos, al principio pues mientras no hubo muebles no había nada que hacer, no veníamos hasta acá, pero ya cuando teníamos muebles aún no teníamos equipos, no teníamos nada, nos sentábamos nosotros acá los 4 porque ya teníamos esas metas, teníamos matrícula, teníamos que hacer todo, mientras llamar uno a uno a los estudiantes y en todo ese proceso no, ellos también estuvieron ahí con la camiseta puesta, con 1 semana, 2 semanas de trabajo, les tocó durísimo. Carolina le dio una tos como de 2 meses, no podía, porque claro, era el espacio encerrado, yo les decía, turnémonos, no, todos ellos dijeron, nos quedamos acá, y todos venían a trabajar, todos nos veíamos acá, a pesar que las condiciones no eran las mejores, ahí estaban. Internet, yo les compartía o ellos también gastaron todos sus datos, se consiguieron un celular, recargaban la SIM para poder compartir. O sea, esa historia es bien bonita y de reconocimiento totalmente para ellos. Pero fue un proceso lo mismo, o sea, de adecuación física, después tecnológica, e incluso hasta estos días aún estamos terminando ese proceso. Sí. Pero ahí va, ya es totalmente diferente y ya tenemos la condición, que ya la sede es muy pequeñita, pero con esto arrancamos y es algo muy bonito, pero ya llevando 7 meses de trabajo en la sede, ya vemos que nos vamos a quedar muy pequeñitos casi que el otro año. Liliana, entonces ahora vamos a contar a nuestros oyentes y televidentes por qué nace la Unidad de Desarrollo Regional aquí en La Tebaida, en el Quindío. ¿Por qué nacen? Nace para responder a esa necesidad de las personas que requerían esa formación, esas personas que de pronto no han tenido la posibilidad de estudiar. El departamento del Quindío tiene una condición, es que las personas se forman bastante, tienen ese proceso académico bien interesante. Incluso yo siempre lo he dicho, el Quindío exporta a muchos profesionales porque lastimosamente acá no se ha generado o ha ido mejorando, pero por ejemplo del año 2011 al 2021 estuvimos casi siempre en el podium de mayor desempleo en el país. Entonces llegar
como respuesta a esas necesidades y formar como tal a la comunidad quindiana para que llegue realmente a aportar y fortalecer al territorio. Es maravilloso. Además, que la UDR La Tebaida no da solamente cobertura a los 12 municipios del Quindío, sino que también se extiende al departamento del Valle. Nosotros damos cobertura al norte del Valle y allí a todas esas personas pues, que no han tenido, pues allá la universidad tradicional es difícil que llegue. Tenemos la Universidad del Valle en algunos municipios, pero no en todos. Entonces para ellos es mucho más fácil. Incluso nosotros tenemos los municipios acá apartados como lo es Génova, como lo es Córdoba, Pijao. Son condiciones en las que básicamente ellos, si tienen para el semestre, no tienen para ir todos los días a la universidad, el transporte, ir a estar asumiendo 20, 25 mil pesos diarios, para ellos y eso sin contar el almuerzo, para ellos es imposible realmente asumirlo. Entonces son personas que de pronto no tienen los recursos suficientes y nosotros como universidad llegamos a complementar pues, esa oferta académica, a darles las oportunidades, lo que les ayuda muchísimo y ellos ya se han identificado muchísimo como tal con este propósito. Lili, escuchándote hablar entonces, se me viene a mí a la mente cómo se implementa, cómo se fortalece la vida académica y universitaria aquí en la UDR de La Tebaida. Bueno, nosotros continuamos con el propósito institucional de fortalecer exactamente esa vida académica y vida universitaria. En la parte académica venimos adelantando convenios con otras universidades y organizaciones para garantizar el tema de laboratorios con los estudiantes que están aquí, pues digamos en el caso de los programas que tienen componente práctico o presencial. Entonces venimos adelantando eso, esperamos que en un par de meses ya tengamos muy aterrizado el tema y pues que no tengan que desplazarse mucho para poder realizar sus actividades. Incluso pasa, por ejemplo, con los estudiantes de psicología que tienen que tener esas prácticas directamente en territorio y allí es donde hemos venido adelantando eso con ayuda de las escuelas. Y en vida universitaria, bueno, y también los IPAs, perdón, que tenemos en estos espacios. Nosotros tenemos un salón en donde procuramos que nuestros estudiantes vengan, realicen sus actividades y demás, y eso nos ha permitido como tal generar esa conexión con ellos. Ahí pasamos a vida universitaria. Gracias a ello tenemos varias actividades que estamos realizando para fortalecer el bienestar del estudiante, para que ellos se sientan mucho más parte como tal de la UNAD, de la UDR, de la universidad. Y tenemos espacios como el Parche UNAD. El Parche UNAD es el último viernes de cada mes y con el Parche UNAD hacemos canelazos, hacemos toques, conciertos. Ya hemos tenido lectura de poemas, próximamente vamos a tener cuentería, vamos a tener también obras de teatro. Ha sido bien bonito, entonces, bueno, y también tenemos actividades como el Día de la Mascota, UNADISA, tenemos actividades como las charlas sobre emprendimiento, las charlas sobre sostenibilidad, y hemos tenido muy buena participación de los estudiantes, y ahora que vamos creciendo, que vamos incrementando esa matrícula, pues son más los estudiantes que son parte activa de estos procesos. Yo quiero que finalicemos dándole un mensaje a esos aspirantes, estudiantes y egresados, a que continúen su ciclo de vida con nosotros, su ciclo de vida académica con la universidad, porque es importante que los que nos están viendo y escuchando, que viven no solo en La Tebaida, sino aquí en el departamento del Quindío y otros, porque es importante venir a estudiar a la UDR La Tebaida. Yo creo que es muy importante que tomemos esta decisión, porque la mejor forma de transformar la vida de las personas y de las familias es a través de la educación. Cuando logramos hacer esa transformación, cuando logramos adquirir esos conocimientos, cuando obtenemos esos títulos, no debemos pensarlo solamente desde allí, tenemos que pensarlo desde lo que me gusta, desde realmente fortalecernos, no es solamente lo económico, sino también todo lo que incluye esto. Y para mí es muy importante que tomen esta decisión, porque les van a abrir muchas puertas y porque vamos a empezar a aportar a nuestra vida personal, familiar, ya de todo el entorno regional, y ahí es donde está la clave de todo. La idea es hacer las cosas con amor, van a haber sacrificios, sí, pero es importante tener en cuenta que esto nos va a abrir puertas infinitas para el crecimiento personal. Entonces, lo importante es que tomen esa decisión porque vale la pena. ¿Cuál es el plus, el valor agregado
que ofrece tu equipo de trabajo aquí en la Unidad de Desarrollo Regional? El servicio. El servicio. El acompañamiento. Es absolutamente clave y es maravilloso cuando cada estudiante viene aquí y se da cuenta que el acompañamiento es siempre pensado en cada estudiante, entendiendo las realidades y las necesidades de cada uno de los estudiantes, que muchos no pueden venir por las situaciones, porque están lejos, no les queda tan fácil llegar hasta acá, siempre están ellos allí, no te preocupes, yo ya lo llamo, no te preocupes, miramos a ver qué hacemos. Hace unos días una persona con un problema de movilidad fue beneficiario de política de gratuidad. Y fue algo tan lindo escucharlo decir cuando me preguntó, ven, quiero saber si quedé en política de gratuidad. Y cuando le digo, sí, ya pasó, se puso feliz, gritó. A los pocos días lo vimos acá, vino hasta la ventanilla de registro y control, hizo todo el proceso, dijo, ay, tengo que ir al banco a pagar. En el banco no leyó el código de barras. Le tocó que devolverse hasta acá con su caminador, hizo todo el proceso. Volvió acá, los chicos lo acompañaron, estuvieron allí en todo ese proceso. Cuando volvió acá, ella dijo, ya, por fin, ya quedó matriculada. Pegó el grito, feliz. Nada más maravilloso que eso, y lo primero que nos decía es gracias porque el acompañamiento es espectacular, porque realmente piensan en nosotros, entonces ha sido muy bonito. Así que este equipo de trabajo, realmente el sello del equipo es el buen servicio. El buen servicio, el trabajo con las comunidades, el trabajo social, el acompañamiento, el aprender a aprender. La solidaridad. La solidaridad. Fue un gusto haber tenido hoy en Estación SOC. No, es un gusto realmente haber estado en este espacio que habíamos buscado desde hace mucho rato, pero ya se nos dio, y qué mejor desde aquí, desde la UDR de La Tebaida. Hoy conocimos un poco más de nuestros directores, en este caso a Liliana Herreño Múnera, la directora de la Unidad de Desarrollo Regional UDR La Tebaida, aquí en el departamento del Quindío. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto.